Hola, buenas tardes, queridos alumnos. Bueno, vamos a continuar ahora con una tabla que está dentro del archivo para ustedes, que ya les había yo mandado, o que ya ustedes tienen acceso a este archivo, y es la tabla para el cálculo dietético. Cuando nosotros ya tenemos, aquí abajo les anoté el total de las 2051 kilocalorías, los 128 gramos de proteínas, los 57 gramos de lípidos y los 256 gramos de carbohidrato, los vamos a poner aquí abajo como un referente. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio, no con toda la tabla, pero ustedes pueden manejar solamente los grupos de la tabla que les convenga. En esta tabla que ustedes ya tienen, aquí van a ir anotados los grupos de alimentos. ¿Qué tenemos, por ejemplo? Voy a anotar, por ejemplo, aquí, cereal sin grasa. Por ejemplo, voy a poner verdura, voy a colocar fruta y voy a colocar lácteo descremado o leche descremada. Para los grupos de alimentos les voy a enviar un cuestionario para que ustedes me envíen 5 grupos de alimento por cada grupo de estos, de acuerdo a la tabla que ustedes ya tienen. Pero bueno, vamos a continuar con el cálculo. Cada uno de estos grupos de alimento es una porción, que nos va a dar cierta cantidad de kilocalorías, cierta cantidad de gramos de proteínas, de lípidos y de carbohidratos. Aquí vamos a tener gramos, aquí vamos a tener gramos y aquí vamos a tener gramos. Por ejemplo, una porción de cereal sin grasa, como un ejemplo, sería, por ejemplo, una tortilla mediana, o 2 o 3 tazas de palomitas. Esa es una porción de cereal. ¿Cuánto equivale en kilocalorías una porción? Una porción de cereal sin grasa nos aporta 70 kilocalorías. ¿Cuánto nos da de proteínas? Nos da 2 gramos de proteínas, 0 gramos de lípidos, porque es sin grasa, y nos da 15 gramos de carbohidratos por porción, ¿ok? Bueno, una porción de verdura nos aporta 25 kilocalorías, 2 gramos de proteína, 0 gramos de lípidos y 4 gramos de carbohidratos. Una porción de verdura, por ejemplo, es un tazón de lechugas, es, por ejemplo, un tazón más pequeño de calabacitas. Generalmente, algunos dietistas las consideran a las verduras como alimentos libres porque el aporte calórico que tiene es muy bajito. Entonces, la cantidad puede ser un poco mayor que en otros alimentos. Bien, en cuanto a las frutas, una porción de fruta nos aporta 60 kilocalorías, nos da 0 gramos de proteínas, 0 gramos de lípidos, pero nos aporta más carbohidratos, nos aporta 15 gramos de carbohidratos por una porción. Por ejemplo, una porción de fruta sería medio plátano nos aportará 15 gramos de carbohidrato. Si nos comemos el plátano tabasco, en el caso de plátano es el tabasco, si nos comemos el plátano tabasco completo, nos estaremos comiendo 2 porciones de fruta. La leche descremada, una porción, en cuanto a los líquidos, una porción en este caso sería de 240 o 250 mililitros. Nos aportaría 95 kilocalorías, 9 gramos de proteínas, una porción de leche descremada, 2 gramos de lípidos y 12 gramos de carbohidratos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, aquí en este lado, donde yo fui anotando una porción, tenemos que ir jugando con los números y tenemos que ir cambiando estos. Por ejemplo, voy a borrar los número 1 y voy a anotar, por ejemplo, 4. Quiere decir
que para que yo tengo que alcanzar estas cifras que yo coloqué aquí abajo. Entonces tendré que ir jugando, moviendo números, para que este número multiplicado por cada uno de estos nos dé cierta cantidad que sumadas al final se acerque a estos números. Por ejemplo, vamos a ponerlo así. Vamos a suponer aquí 4, 7, 3 y vamos a poner otras 3. No es toda la tabla, pero es un ejemplo nada más. Entonces le estoy yo anotando a mi paciente 4 porciones de cereal sin grasa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que multiplicar 4 por 70. Luego 4 por 2, 4 por 0 y 4, bueno, quiero quitar el 0, y 4 por 15. Eso es lo que yo tengo que hacer. Aquí me va a ir dando un número. Lo voy a anotar con otro color. Espero que no se encime mucho. Entonces, 7 por 4, 28. Lo vamos a poner con negro. 7 por 4, 28. Entonces son 280 kilocalorías. Luego 4 por 2, aquí sería 8. Aquí sería 0. Y aquí sería 5 por 4, 20. Llevamos 2, 4 por 1, 4 y 2 son 6. 60 gramos. Ese mismo ejercicio lo vamos a ir haciendo con todos los grupos de alimentos que nosotros escojamos, porque es lo que porque es lo que necesitamos, porque es lo que se puede indicar, por ejemplo, para ciertas situaciones. Y lo mismo vamos a hacer con todo. Bueno, voy a ir realizándolo aquí y ahorita les pongo los totales. Ya tenemos los subtotales. Multiplicada esta cantidad por cada una de las cifras que nos presenta la tabla, tenemos en color negro los subtotales. 280, 175, 180, 285. Y aquí los vamos anotando. Son los subtotales. ¿Ok? Estos no es solo un aproximado. Nosotros tenemos que llegar a esta meta. Quiere decir que vamos a ocupar más grupos de alimento y a lo mejor más porciones, para que multiplicado nos acerquemos a 2051 kilocalorías, a 128 gramos de proteínas, a 57 gramos de lípidos y a 256 gramos de carbohidratos. Aquí tenemos las cifras, todavía no alcanzamos los totales, pero esa es la idea para que ustedes lo vayan haciendo poco a poco. No nos tiene que salir exacto. Podemos tener un margen de error de más menos 5. ¿Qué quiere decir? Que me puedo pasar o me puede sobrar kilocalorías. O me puedo pasar o me pueden sobrar 5 gramos de cada uno de los macronutrientes. A eso se refiere con más menos 5. Y otra cosa importante, chicos. Aquí también podemos jugar con los números y podemos incluso utilizar números fraccionados. En lugar de números enteros podríamos poner, por ejemplo, 3.5. El punto 5 nos permite tener un poquito más acercamiento hacia nuestros totales para no pasarnos o que no nos falte tanto. ¿Ok? Bueno, entonces, pues esto es lo que tienen de tarea. Lo van a tener que trabajar. Si se lleva uno bastante tiempo, por la cuestión de que hay que estar borrando, les aconsejo que sea con lápiz para que puedan borrar estos números y vayan sacando cada uno de ustedes sus cantidades. Nos vemos en el próximo.